Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a la clase 3 del curso de Power BI. Bueno, ¿cómo andan todos? Espero que todos hayan recibido el mail de recordatorio de la clase, todas esas cuestiones. Miren por acá, clase 3. Bueno, antes de arrancar con la clase en sí, quería comenzar repasando algunas cuestiones que ya venimos viendo. Pero como para que no nos perdamos, todos me escuchan bien, ¿no? Todo. Buen día, bien. Se me había perdido el chat. Sí, me escuchan bien. Bueno, buenísimo. Bueno, ahí yo tengo que ir aceptando uno a uno, entonces hay veces que me desconcentro en la clase, pero parece que eso lo van a solucionar la gente de IPAP a la brevedad me dijeron, así que esperemos que ya para las próximas clases, esto que me toca, para las próximas clases no ir resolviendo estas cuestiones. Cuestiones que ya quiero, más que nada no a ustedes que están conectados, que los he visto a lo largo de todo el curso conectados, pero sí a los, Gabriela, un gusto. Sí a los que por ahí no se conectan sincrónicamente, una cosita que me preguntaron bastantes por mail es, bueno, no puedo, es en horario laboral, porque nosotros sabemos que es en horario laboral que estamos dictando el curso. Casi siempre la modalidad de IPAP es que los encuentros sincrónicos se den en horario laboral. Se supone como es una capacitación para sus puestos laborales, se supone que ustedes se tendrían que capacitar en horario laboral y no que sea una carga extra. Por eso es que lo damos, bueno, a las mañanas de los lunes, mi otro compañero lo da los viernes, no sé si alguno de ustedes se conectó a la primera clase, como había habido problemas que no habían mandado el link correcto, les dimos la oportunidad de sumarse a la clase de mi compañero que está dando otro curso, Agustín Pérez Macio, y bueno, y también son los lunes, como para cambiar el día, pero también es en horario laboral. A tener en cuenta, nosotros proponemos que sean 5 encuentros sincrónicos, esta capacitación para municipios, de 9 a 11 de la mañana los lunes, pero no es obligatorio conectarse. Por lo tanto, si un día tienen una reunión o no sé, o justo están con mucho trabajo, porque suele pasar, y más adentrándonos al fin de año, como lo estamos haciendo, ya estamos octubre, mediados de octubre, así que ya es inminente el fin de año, y no se pueden conectar, no pasa nada, lo pueden ver. Las clases quedan, los encuentros sincrónicos quedan grabados y son subidos al aula virtual. Yo esto lo pregunto siempre por si algún colgado todavía no ingresó, a ver si alguien tiene problemas para ingresar al aula virtual. Yo les había comentado ya la clase pasada, en el encuentro sincrónico número 2, que se habilitaba una actividad, bueno, no es actividad integradora, es como un pequeño cuestionario, más que nada para ver si más o menos ustedes van entendiendo, van llevando al día lo que es el curso, pero yo les dije, bueno, les voy a dejar habilitado ese cuestionario, no cierra esta semana, sino que les dejo más tiempo para que lo puedan ir viendo. Sobre todo con la clase 3 por ahí, que es importante tenerla para contestar el cuestionario este. Entonces les quiero compartir pantalla, nos metemos en lo que es el aula virtual. Ahí está. Cualquier cosa ustedes me pueden escribir por el chat o desmutear. Eso siempre se los repito para que lo vayan viendo. Igual quiero tener a mano el chat por si alguno escribe. Bueno, el aula virtual, como les muestro cada uno de los encuentros sincrónicos, es esta. Ustedes van a entrar a la parte de presentación, acá tienen programa, cronograma. Lo que yo les quiero mostrar, cada clase se va a ir habilitando la semana en el que es el encuentro sincrónico. Ahora, fíjense que está habilitada la clase 3.
La clase 2, acá, yo apreté acá en la clase 2, ustedes van a actividad intermedia, dice, así es como le llamamos a esta actividad. Es un pequeño cuestionario, fíjense que yo se los habilité hasta el 27 de octubre, es un montón, traten de hacerlo antes. Esta actividad intermedia es un cuestionario que es más que nada para ir nivelando, para que si ustedes ven alguna pregunta que por ahí no se pueden responder, vayan al material, lo revean, como para... Más que nada, yo entiendo esta actividad intermedia, es para ustedes poder ver si por ahí algún tema que pasaron por alto, que no le dieron mucha bolilla o algo, y dicen, che, esto es importante, van al material, digamos, y entran. Y lo pueden mirar y lo pueden rever. Siempre los materiales de la clase, como pueden ver acá en la clase 1, lo tienen para descargárselo, clase 1, este es el PowerPoint que yo veo en clase, y después, bueno, tienen algún otro instructivo. Gabriela, tenés que tener acceso al aula virtual, que es esto que estoy mostrando yo, que entiendo que eso lo envía la gente de IPAP. ¿Vos no pudiste ingresar todavía al aula virtual? No, no te envió la gente de IPAP, nada. Bien, entonces yo te voy a estar enviando, pasame un mail, así te estoy enviando el contacto de la gente de IPAP para que vos te puedas comunicar. Lo voy a anotar. Así te podés comunicar con ellos para que te den acceso al aula virtual. Porque ahí vas a poder descargar todo el material y lo que pasa es que ellos te tienen que pasar con qué usuario y qué contraseña ingresás al aula virtual. Ah, bueno, ahí dice Selva que el usuario es DNI y la clave es DNI, tu número de DNI. Ah, DNI punto y tu número de DNI. Bueno, ahora te paso el... Gabriela, me anoto igual por las dudas. Te paso el link del aula virtual. Yo entiendo que es esto, ¿no? Digo, yo esto no tengo mucha idea por un tema de... ahí fíjate si podés ingresar como te dice la compañera Selva acá, que te dice, el usuario es tu DNI, o sea, tu número de DNI, y la clave pone DNI con la D mayúscula, punto, y el número de DNI tuyo. Probá si podés ingresar ahí, si no hacemos esto de mandarle a la gente de IPAP. No puede ingresar. Bien, y ahí cuando una vez que ingreses en la clase 2, que vos vas, como vas navegando acá el aula virtual, te metes en la clase 2, te vas metiendo en todas y vas bajándote, descargándote el material, que está bueno, es como para un repaso, y en la clase 2 tenés la actividad intermedia acá. Yo vi que varios contestaron, no sé, y acá están las grabaciones por si no pudiste ver, de cada clase, digamos. Clase 1, clase 2, y todavía no está la de la clase 3 porque es esta que estoy dando en este momento. Bien. Bueno, yo voy a ir acá. Les estoy mostrando toda mi computadora, pero bueno. Bien, este es el PowerPoint que van a ver de la clase 3. Lo vamos a llevar adelante. Uy, está medio... Quiero ver si puedo achicar esto. Bien, ahí está.
Bueno, el curso Gestión del Empleo Municipal, aplicación de tableros de Power BI. Por eso van a ver que siempre las tablas y eso van a ser más con tema empleo, pagos, ausencias, etcétera. Pero tengan en cuenta que esto se puede aplicar a cualquier tipo de base que ya estuvimos viendo. En la clase 1 estuvimos viendo qué es Power BI, qué es ser un analista de datos, cuáles son los pasos que lleva a cabo el analista de datos. En la clase 2 estuvimos viendo las distintas bases que se pueden conectar a un Power BI, cómo se cargan cada uno de los tipos de bases. ¿Eso estuvieron practicando? ¿Alguien pudo? Ya en la clase 2 me habían dicho varios, bueno, yo estuve, pude conectar, no pude conectar, etcétera. Vimos las que más se usaban en la clase 2, que son libro de Excel, Google Sheet. Bueno, nombré que podían ser bases SQL, nadie de ustedes me dijo que utilizaba SQL, tablas de una página web, etcétera. Vimos esos que son las que más se usan realmente. Bien. En esta clase número 3, y en la clase 2 también vimos el modelo de relaciones. Que era, bueno, una vez que conectamos las bases, nosotros lo que necesitamos hacer es relacionarlas entre sí, que es como crear un puente entre la columna de una de las bases con la columna de otra de las bases. Es crearle un puente a Power BI para decirle, che, conectarlas a través de este dato que se repite en una y en otra. Y habíamos hablado de que había 3 tipos de relaciones, que era el ideal, el más fácil de trabajar, es de 1 a 1, que ese registro aparezca una vez en la columna de esta base y una vez en la columna de esta base, ¿no? Que no aparezca duplicado en ninguno de los dos. Después, el tipo de relaciones, el más común es de 1 a varios. En esta base aparece una sola vez ese registro, pero en esta base aparece varias veces. Como decíamos, si teníamos una tabla con el listado de empleados, con nombre y apellido, número legajo, etcétera. Acá va a aparecer una sola vez cada empleado. Y después tenemos una tabla en donde pongamos en los proyectos en los que está cada empleado, probablemente un empleado esté en más de un proyecto, por lo tanto va a aparecer su registro más de una vez. Entonces se va a conectar. La relación va a ser de 1 a varios. Y después el tipo de relación que dijimos que puede llegar a existir, pero que hay que tratar de evitar, y que si alguno de ustedes lo tenía, que me avise, así vemos cómo podemos hacer, porque es muy difícil de manejar, puede llevar a generar resultados no fidedignos. Bueno, es un poco más complejo, es de varios a varios. O sea, que en esta tabla ese registro aparezca varias veces y en esta tabla ese registro aparezca varias veces. Entonces, si le estamos haciendo esa relación a Power BI, es como que Power BI no va a saber cuál de todos los resultados traernos, cómo conectar en sí. Esos son los 3 tipos de relaciones, los vimos en la clase pasada. Y yo les había mostrado en Power BI dónde estaban las relaciones. En esta clase los vamos a meter de lleno en lo que es Power Query. Recuerdan que yo en la primera clase les dije, bueno, tenemos 3 elementos esenciales de lo que es Power BI. Tenemos Power BI Desktop, que es la aplicación que nosotros nos descargamos, que ya en la primera clase vimos cómo descargarnos, y que es la aplicación en la que el analista de datos, que somos nosotros, vamos a trabajar el lienzo, la parte visual, y bueno, y vamos a trabajar también el dato. Eso es Power BI. Después tenemos el segundo elemento, que es Power Query. Power Query es también una aplicación como Power BI, pero no la tenemos que descargar aparte, sino que Power Query ya nos viene cuando descargamos Power BI Desktop. En Power Query yo me gusta decir, que creo que ya se los dije, que es como la cocina de Power BI, ¿no? Entonces, ¿dónde es? Es en ese lugar que vamos a entrar, una ventana emergente, cuando nosotros apretamos transformar datos en Power BI, se nos abre la ventana de Power Query y ahí
¿Por qué digo que es la cocina? Porque es donde hacemos toda la limpieza, depuración del dato en sí, para que después se muestren correctamente todos los resultados y todo. Entonces, ahí tenemos el segundo elemento, que es Power Query, y el tercer elemento, que es, a diferencia de estos dos primeros, es Power Service, que es, ingresamos a través de una página web, que es donde publicamos los tableros y ahí le damos acceso a ciertas personas, generamos las credenciales, se lo mostramos a ciertas personas no, etc. Esos son los tres elementos. Esas son varias preguntas del cuestionario de la clase 2 van por ese lado. Tengan en cuenta eso, para qué sirve cada uno de las secciones. Power Query, que es lo que vamos a estar hoy, es una sección dentro de Power BI Desktop que nos permite aplicar pasos de limpieza y transformación a los datos. Acá dice, es una sección dentro de Power BI que facilita el proceso de transformación y carga de datos. Lo que nos va a permitir es manipular y preparar datos para hacer un análisis eficiente, ¿no? Nosotros les decíamos, bueno, yo les decía, se traen, ustedes conectan sus bases y el primer paso va a ser ir a Power Query y preparar ese dato para que nos dé resultados eficientes, fidedignos, reales, actualizados. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer? Nos podemos, creo que la clase pasada alguien me había preguntado, tipo, bueno, hay datos que no necesito, no sé qué, bueno, puedo eliminar columnas, ¿no? Para quedarme solo con los datos que necesito. Podemos eliminar columnas, podemos eliminar duplicados si eso corresponde. Por eso es importante que yo, como analista de datos, lo primero que tengo es que conocer mi base. Entonces, conocerla realmente tiene que decir, bueno, ¿tengo que eliminar los duplicados o los duplicados son un dato? ¿No? Porque, por ejemplo, si yo tengo una tabla de empleados, un listado de empleados, no está bien que haya un empleado duplicado. ¿Por qué? Porque me va a estar contando en vez de una persona, dos personas y en realidad son la misma persona. Por lo tanto, no me va a mostrar un dato eficiente, fidedigno. Pero, entonces en ese caso yo tengo que eliminar el duplicado. Pero en el caso, por ejemplo, de que yo tenga una lista de proyectos y en cada proyecto haya varios empleados, entonces capaz que el mismo proyecto me aparece varias veces. Yo tengo un dato duplicado, pero está bien que esté duplicado porque lo que me está mostrando no es un conteo de la cantidad de proyectos, sino los empleados que trabajan en cada proyecto. Cuestiones así. Tengo que tener en cuenta, tengo que conocer mi base y no es que son pasos que sí o sí se tienen que aplicar, sino que tengo que aplicar mi criterio para ver si a través del análisis que yo quiero hacer necesito o no quitar los duplicados. ¿Ok? Cada dato, cada cambio que nosotros hacemos en Power BI, en Power Query, perdón, queda grabado. No sé si se acuerdan que yo les mostraba, voy a mostrar acá, no quiero que se me salga, bien. Yo acá, por ejemplo, tengo, ¿no? Entonces, transformar datos, acá ingreso a Power Query. O sea, a ver, les voy a mostrar. Voy a subir una base X, base de ejemplo. Voy a subir estas, son bases súper chiquititas que yo tengo para trabajar en clase, para que sean rápidas. Y voy a transformar datos. Si yo al momento de cargar, recuerdan que aprieto transformar datos, se me ingresa automáticamente a Power Query. Acá lo tengo, Power Query, tuki tuki. Cualquier cosa me escriben por el chat, así lo veo. Y acá tengo, le voy a cambiar el nombre, empleados, como para después saber, bueno, a qué se refiere cada uno. Cada cosa que yo haga en Power Query
se me va a quedar grabado acá un paso. ¿Esto para qué? Esto es porque los tableros nosotros no es que los trabajamos, los entregamos y nos olvidamos, sino que son cosas que nosotros vamos a estar trabajando continuamente a lo largo del tiempo. Todo el tiempo del uso del, o sea, la vida del tablero, el uso del tablero, nosotros vamos a estar yendo y volviendo, arreglando cosas, aplicando distintos pasos, etc. Entonces, lo que hace Power Query es que cada cosa que nosotros hagamos acá, se nos va generando un paso. Como les contaba, cuando nosotros cargamos una base y ponemos transformar datos, ya se van a aplicar varios pasos de forma automática, lo va a hacer Power Query. Va a decir, bueno, en esta base, según los primeros registros, esta es muy chiquitita, así que va a tener en cuenta todos, es como decir, bueno, le aplico este paso. El primer paso es el de origen, navegación es cuando lo va a buscar al origen, y acá hizo lo que es encabezados promovidos, o sea, el nombre de la columna, supuso que eran estos, y tipo cambiado es el tipo de formato, que nosotros lo podemos cambiar. Por ejemplo, si yo, vieron que siempre digo todo lo que es legajo, DNI, quit, etcétera, si bien Power Query o Power BI lo va a tomar como que es un tipo de formato número, porque es, o sea, por ejemplo, el número de documentos son todos números, el legajo también, yo lo que es más conveniente es pasarlo a tipo texto. Entonces aprieto acá, vieron que acá tiene letritas, esto es tipo texto. Acá tiene números, es tipo número. Entonces yo aprieto ahí con el clic izquierdo del mouse y le aprieto texto. Y bueno, y acá es, si quiero sustituir el paso actual, el que ya existe, que dice tipo cambiado, y ponerle tipo texto, o quiero añadir un paso nuevo. Por ejemplo, que yo diga, bueno, acá siempre pongan sustituir la actual para que no queden pasos al Pepe. Le pongo añadir un paso para que ustedes lo puedan ver, entonces dice tipo cambiado 1 y me lo cambio a tipo texto. Fíjense que si yo voy al anterior está tipo número y vuelvo a este último paso está tipo texto. Lo que tiene Power BI, Power Query, es bastante intuitivo y podemos manejar todo a través de tocar botones, ¿se entiende? O sea, como que no necesitamos escribir en código, si bien tenemos que tener en cuenta que detrás de cada acción de Power Query existe un lenguaje de programación que lo podemos llegar a aprender si tenemos ganas, no lo vamos a hacer en este curso. Yo la verdad que no sé escribir en este lenguaje y la mayoría de mis compañeros que trabajan con Power BI tampoco. Pero bueno, se puede aprender. Power Query escriben lo que es el lenguaje M. Lo que tiene Power BI, que yo siempre les digo desde la primera clase, es bastante intuitivo, es que para cada acción que nosotros necesitamos escribir un código en lenguaje M, se reemplaza por un botón. Como en este caso, yo le cambio el formato no escribiendo un código en lenguaje M, sino que voy acá y le cambio. Por ejemplo, que encabezados promovido no esté, ¿no ves que se cargue así? Yo acá saco el paso, lo elimino. Entonces encabezado promovido, entonces lo tengo así y digo, che, pero el nombre de la columna es esta primera fila. Entonces voy y acá hay un botón que dice usar la primera fila como encabezado y te dice promueve la primera fila de esta tabla en los encabezados de la columna. Si yo la aprieto a ese botón, le pongo, ¿está seguro que quiere insertar un paso? Le pongo insertar, ahí se me pone encabezado promovido y me aparecen legajo y nombre como los encabezados de las columnas. Si a ustedes se les carga la base y no les aparece el nombre de la columna como el encabezado de la columna en Power Query, pueden hacer esto, usar la primera fila como encabezado. Y lo pueden hacer tantas veces hasta que quede correcto el encabezado, ¿ok? No es que lo pueden hacer una sola vez. A esto me refiero cuando digo que Power BI es intuitivo, si bien maneja un lenguaje de programación que es el lenguaje M, yo no lo necesito escribir, sino que puedo apretar un botón y se escribe solo, lo escribe Power BI. Si yo quiero ver el lenguaje M, voy acá. ¿Ven este botón que dice editor avanzado dentro de Power Query? Aprieto ahí. Paren, se me trabó, ahí está. Editor avanzado
Y fíjense que acá se me abre una ventana que me dice, todos los pasos que ustedes ven acá, los pasos aplicados, me van a aparecer acá escritos en lenguaje M. Entonces me dije, origen. Y acá me dice, bueno, es un libro de Excel que lo tengo que ir a buscar a la carpeta C, usuario, sin red, escritorio, curso municipio, bases de ejemplo y el nombre del archivo es empleados clase 3. Después te escribe null, true, todo eso tiene que ver con el lenguaje M, ¿no? Después le dice, bueno, este es el origen, es donde lo tiene que ir a buscar, desde dónde está conectado esa base. Y después le dice, sheet 1, o sea, la hoja 1, vieron que el nombre era sheet, entonces tenés que ir a buscar el origen, el ítem, sheet 1, el tipo sheet, hoja, data. Y después va encabezados promovidos, entonces dice table, promote header, sheet 1, promote 2, bueno, todo en inglés. El lenguaje M se escribe en inglés mayoritariamente. Cuando veamos las medidas y todo en DAX, van a ver que se ponen en inglés. Ese es, digamos, pero bueno, hay que aprenderse más o menos las cuestiones. Esto no lo necesitamos aprender, yo se los estoy mostrando como algo, pero en realidad nosotros apretamos botones que están en español y esto se escribe. Por ejemplo, yo que le cambié el tipo de formato, fíjate que legajo dice instatype, entonces acá fue 64 type, acá lo puso en formato número y el nombre en tipo texto. Y yo después, en el segundo paso que agregué, lo cambié a legajo tipo texto. Fíjense, es más o menos bastante intuitivo también aprenderse el lenguaje M, pero bueno, ustedes no lo tienen que aprender. Yo la verdad que lo toco de oído, lo puedo ver, me doy cuenta que está haciendo, pero no lo no escribo lenguaje M, ¿ok? Pero bueno, si ustedes lo quieren aprender en un futuro, ¿cuál es el beneficio de aprender el lenguaje M? Quizás lograr hacer cosas más complejas, pero la verdad que tableros súper complejos que nosotros hacemos en la oficina, poco y nada se escribe en lenguaje M, sino que usamos estos botones, todos estos botones que aparecen acá, más los de transformar. Miren, yo acá arriba voy pasando todos los de transformar, agregar columnas, herramientas, tenemos un montón. Todo esto es lo que después se traduce en un código de lenguaje M, pero lo hace automáticamente Power BI, no lo necesitamos hacer nosotros. Una vez que nosotros cambiamos formato, promovemos encabezado, podemos eliminar una columna, agregar una columna, ahora vamos a ver todo lo que podemos hacer, se va a ir escribiendo un paso para cada uno. Esto nos sirve tanto para nosotros como el tablero cuando lo hacemos y después lo empieza a usar el usuario final, es un ida y vuelta constante, o sea, nosotros todo el tiempo, si bien solo apretamos después el botón de actualizar, pero siempre tenemos que estar controlando porque por ahí aparece algo raro, un número raro, o se nos rompe un objeto visual, puede pasar cosas con el uso. Yo lo que tengo que venir es a Power Query y puedo controlar todas las cosas que fui haciendo, entonces ver en qué momento se rompe, ¿no? Yo si voy volviendo, fíjense, a los pasos anteriores, voy viendo antes de que se haga eso. Entonces puedo ver en qué momento se rompe, qué le está pasando al tablero, etc. Para eso Power Query deja todo anotado, los pasos que yo le aplico. Y aparte es muy importante cuando se trabaja un tablero de forma comunitaria, en equipo. O sea, nosotros en nuestra oficina trabajamos los tableros en equipo. Alguien por ahí es el encargado de desarrollarlo, pero luego somos varios los que estamos mirándolo, controlándolo. Antes de publicar ese tablero, tiene un montón de trabajo atrás de decir, bueno, se está mostrando todos los datos correctos, porque muchas veces si uno está desarrollando el tablero, llega un momento que te satura la información y por ahí ni te das cuenta si hay un duplicado, si se rompe algo, etcétera. Entonces,
son otras personas que por ahí con cabeza más fresca, conociendo, siempre tenés que conocer más o menos qué bases están utilizando, qué querés mostrar, qué preguntas querés responder, etcétera, puedo ir y controlar ese tablero. Y entonces yo entro y ya sé acá mi compañero qué hizo con esa base, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si yo veo, no sé acá, que filtró, porque yo puedo filtrar acá, entonces en empleados me aparece una sola fila y todo lo que filtremos en Power Query es permanente. Tengamos en cuenta eso. Si se genera un paso que dice filas filtradas, yo, por ejemplo, para chusmear, filtré el 102 y el 101 y 102, porque estaba mirando estas dos personas, qué sé yo. Si yo lo filtro acá, en Power Query, luego, cuando yo cierre y aplique eso, que es cerrar y aplicar este botón, si yo ya tengo el objeto visual, me va a mostrar nada más la información de Ana y Juan, que son los dos que yo tengo filtrados. Por eso, cuando nosotros filtramos en Power Query, por ahí para mirar algo, porque justo queremos ver algo de esa persona, lo que sea, tengamos en cuenta después de eliminar el paso, si no lo necesitamos filtrado, porque si no, nos va a aparecer la información acotada a ese filtro que nosotros le pusimos. Es permanente para el tablero, no así si lo hacemos en vista de datos. Van a ver, después les voy a mostrar, que ahí sí podemos filtrar todo lo que sea para chusmear y no pasa nada, no va a afectar al objeto visual del tablero. Bien. Sobre el lenguaje M, como decía, no hace falta que programemos a mano, que escribamos en lenguaje M, pero está bueno saber que existe. Para eso es que se lo nombramos y creo que hay una o dos preguntas en la actividad intermedia que habla del lenguaje M, pero nada, es esto que les estoy explicando ahora. Las características del lenguaje M es que es un lenguaje funcional porque trabaja con expresiones, como ustedes lo pudieron ver en editor avanzado. Lo que nos hace el lenguaje M es permitir registrar cada paso de la transformación y lo vemos en editor avanzado. Básicamente es eso, nada más. Una vez que nosotros trabajamos en Power Query y generamos todos estos pasos aplicados, luego, cuando trabajemos con el tablero, acá se van a aplicar los pasos, vieron cómo salí y aparecí en Power BI Desktop. Yo todavía no tengo objeto visual, nada acá. Una vez que yo ponga actualizar, lo que va a hacer Power Query es aplicar todos esos pasos nuevamente. Vieron que la primera era origen, va a ir a buscar la base a esa carpeta que nosotros le dijimos que estaba. Va a traérsela, va a ir a buscar la hoja que nosotros le dijimos que vaya. Y le va a aplicar todos los pasos, el encabezado promovido, va a dejar el nombre de la columna bien, le va a poner el tipo de formato que nosotros le dijimos que ponga en ese paso. Si habíamos filtrado filas, va a filtrar la fila, ¿entienden? Por más que haya nuevos registros en el Excel, por ejemplo, va a aplicar otra vez todos esos pasos. Por eso es importante de filtrar solamente si queremos filtrar. Y otra cosa es que si nosotros, por ejemplo, en Power Query, yo en este caso, o sea, no lo tengo que hacer, lo voy a hacer solo para mostrártelo. Pero en este caso, por ejemplo, puede ser que yo me traiga un Excel que tenga 30 columnas y yo de esas 30 columnas no vaya a usar las 30 columnas para el análisis, porque hay un par de columnas que es de la parte financiera y a mí ni me interesa. Agarro y selecciono las columnas que a mí no me interese. Por ejemplo, me voy a traer una base más grande como para base de voy a traer esta. No me acuerdo si la tengo completa ahí o no, pero me la voy a traer. A ver, esta. Por ejemplo, me voy a traer esta más grande. Es una base laboral, también que sea. Me la traje, le cambié el tipo de formato a lo que le quiera cambiar.
todo lo que quiera hacer, y yo digo, bueno, yo tengo esta base, tengo base laboral, legajo, estructura, convenio, pero en realidad tengo una parte, no sé, esta columna la verdad que no me sirve, entonces yo trato de limpiar la base a lo que realmente me sirve, porque recuerden que cuanto más grande esté la base, más tiempo de procesamiento va a tener el tablero, entonces yo tengo que tratar de limpiar todo. Entonces yo digo, bueno, a ver, esta columna no me sirve, por ejemplo, ¿no? Porque esta columna la verdad que la usa otra repartición, yo no la uso para mi análisis, no me sirve para nada, la elimino. Tengan en cuenta que si yo en Power Query la elimino, una vez que vaya a actualizar el tablero, siempre la va a eliminar, ¿ok? Pero lo que yo hago en Power Query, aunque elimine columnas, elimine filas, agregue columnas, lo que sea, no afecta el origen, el archivo madre, ¿ok? El archivo de Excel que está guardado en mi computadora o el Google Sheet que yo conecté a través de la URL, no me lo afecta al archivo madre, solo lo hace en Power Query, ¿se entiende? Bueno, entonces yo aprieto la columna que quiera eliminar, por ejemplo que sea esta, y acá miren, si yo aprieto y aprieto la tecla control, puedo marcar varias columnas, ¿no? Entonces voy a esto, quitar columnas, acá arriba fíjense en inicio, quitar columnas, puedo poner quitar columnas que me va a eliminar estas columnas que yo seleccioné, acuérdense para selección múltiple es control y voy apretando todas las columnas que quiera sacar. Y puedo apretar quitar columnas, me va a sacar estas columnas que seleccioné o quitar otras columnas. ¿Qué significa? Que estas que yo seleccioné van a quedar y voy a eliminar todas las otras columnas. Entonces yo ahí puedo elegir. Voy a poner quitar columnas. Fíjense, se me generó un nuevo paso, columnas quitadas, y ya esas columnas que yo había seleccionado no están más. Esto es lo primero que tenemos que hacer, es tratar, una vez que dejamos el nombre de la columna correctamente, que nos fijamos los formatos, todo, una de las primeras cosas es decir, bueno, si yo tengo columnas que no voy a utilizar, que no me aportan nada al análisis, no me sirven para nada, ni para conectar, ni para nada, ni para ninguno de los análisis que yo quiero hacer en mi tablero, las elimino. Bien, en este caso, columnas quitadas. Si yo digo, me confundí, en realidad no quería quitar esas columnas, elimino acá, fíjense que en los pasos aplicados, el paso columnas quitadas tiene una crucecita, si yo me... y aprieto con el botón izquierdo del mouse y vuelven a aparecer, que eran estas, las columnas que yo había eliminado. ¿Ok? Pero esto no me está afectando el Excel que yo tengo en mi computadora. Tengan en cuenta eso. Así que pueden probar sin miedo a que les afecte su archivo originario. Bien. Otra de las funciones claves, una de las que yo ya les hablé, que era quitar. Por ejemplo, yo tengo el padrón, disculpen que voy a tomar agua. Yo tengo acá una base, yo la hice muy chiquitita para que me sea más sencillo trabajarlo en vivo. Tengo una base de empleados que dice el legajo de cada empleado, que no sé, ustedes pueden ser que tengan un legajo de 5 números, lo que sea, y el nombre del empleado. Entonces yo digo, bueno, yo lo que voy a hacer con esto, por ejemplo, es un count row, que es el contar la cantidad de empleados, hacerme un conteo de la cantidad de empleados. Y lo que puedo ver acá es que María Gómez, legajo 103, me está apareciendo de 2 veces, me está apareciendo en la fila 3 y me está apareciendo en la fila 5. Y yo digo, bueno, esto pensé que más complejo, o sea, con más cantidad de filas, yo se los muestro chiquitito para que se entienda. Entonces digo, bueno,
esto que me va a generar, no me sirve que esté duplicado así, porque me va a generar una confusión, porque si yo hago un objeto visual para que me cuente la cantidad de empleados, me va a contar como que hay 1, 2, 3, 4, 5 empleados, y en realidad son solo 4. Entonces voy acá, voy a reducir filas, quitar filas, abro ahí, fíjense, y acá tienen quitar duplicados. Fíjense que hay varias opciones. Quitar las filas superiores, porque yo, por ejemplo, quiero eliminar filas superiores, quitar filas inferiores, quitar filas alternas, quitar duplicados, quitar filas en blanco. En este caso, si aparecen filas en nuestra base que están en blanco, digo, bueno, las quito. Pero acá voy a quitar duplicados. Toki. Aprieto ahí y fíjense que me aparece ahora 1, 2, 3, 4 empleados. María Gómez me aparece una sola vez. Fíjense, acá tienen la base como estaba, María Gómez me aparecía 2 veces, me aparecían 5 empleados, y al aplicarle quitar duplicados me aparecen 4. María Gómez, que estaba repetida, solo dejó un registro. Esta es una de las funciones principales que les puede llegar a servir. Si ustedes tienen un padrón de empleados, pueden ir a eso y decir, bueno, quítame duplicados para que solo cada empleado cuente una vez, que es lo que nosotros necesitamos. Yo voy a conectar, dejé para hacerlo ahí, cerrar, en vivo, así se recuerdan, obtener datos, libro de Excel, conectar, se me abre mi carpeta y voy a Ausences. Conecto esto. Transformar datos. Acá estoy conectando varias bases con las cuales yo después puedo trabajar. El nombre de la base le puedo cambiar el nombre. La idea es que quede lo más prolijo posible y que yo deje un nombre a qué base se refiere. Esa es otra. Después tengo obtener datos, libro de Excel, y acá esto ya lo podría haber venido de chicos. No lo quise hacer para mostrarlo, pero no sé si genera más confusión o no. Bien. Yo acá estoy conectando varias bases con las cuales les quiero mostrar distintas cosas que podemos hacer en Power Query. Esto, sueldo febrero. Les quería mostrar, si yo estoy en Power Query, también puedo conectar una base a través de nuevo origen. Fíjense, yo aprieto nuevo origen y me aparece lo mismo. Entonces conecto y no necesito salir de Power Query, que era lo que yo estaba haciendo aquí. Ahí. No se me marca. Ahí está. Y ahí sueldos. Mar. Bien. Ahí tengo yo las bases que queríamos. Este cartel, recuerden que no pasa nada, solo si quieren sacarlo le apretan a actualizar y listo. Es para actualizar la vista previa, digamos, de esa base. Ahí está. Bien, otra de las funciones básicas de Power Query que podemos hacer es rellenar valores faltantes. ¿Qué genera rellenar valores faltantes? Es para completar casillas que estén vacías. Por ejemplo, estas son las particularidades de las bases y cómo manejamos o manejan en nuestras reparticiones las bases que nosotros vamos a utilizar. Por ejemplo, ¿no? Yo voy a ir al Excel que yo tenía, acá.
Voy acá. Esperen que... Acá, empleados, clase 3. Entonces, por ejemplo, yo agrego una columna que es secretaría, en la que trabaja esa persona. Esto es para mostrar. Entonces, si nosotros trabajamos que en la primera le ponemos en qué secretaría trabaja, no sé, deporte, por ejemplo. Y digo, bueno, Ana Pérez trabaja en deporte, Juan López también trabaja en deporte, María Gómez trabaja en la Secretaría de Trabajo. No sé, yo chicos estoy inventando, no sé bien, en cada municipio me parece que es distinto. Carlos Díaz trabaja en trabajo, entonces no lo completo, como que se entiende que baja. Y María Gómez trabaja en recursos humanos, ¿no? Y si yo trabajo así, decir, bueno, todas las que están en deporte son esto, puede haber más casos, estos son muy chiquititos. Entonces yo cuando me la cargo en Power Query, fíjense, si cierro y aplico, ¿se acuerdan que esa base yo tenía 2 columnas, pero ahora le agregué una columna? Entonces actualizo, transformo datos. ¿Y por qué no me...? Ah, yo tenía... Bueno. No se me actualizó. Yo la guardé. 9:54. Bien, ahí se me guardó. Voy a actualizar. No se me había guardado. Bueno, no sé por qué no me aparece. ¿Yo de dónde la conecté? Era la base empleados. Están viendo en vivo y en directo, cómo no. Ahí está, actualizar vista previa y me apareció la columna esta que yo agregué. Entonces yo digo, acá tengo en blanco. ¿Por qué? Porque no se me... O sea, yo lo había dejado en blanco porque dije, bueno, si este es deporte, este es obvio que es deporte. Yo pongo abajo de deporte todos los que sean de deporte. Abajo de trabajo todos los que sean de trabajo. ¿No? Entonces lo que yo tengo que ir a hacer es completar. Bien. Rellenar los valores vacíos. Fíjense, acá fui, acá arriba. Vieron que acá tienen archivo, inicio, transformar. Puede ser que tengan distinta versión de Power BI, que les aparezca distinta, pero más o menos van a tener todo lo mismo. En transformar, acá está esta que es como una tabla con una flechita para abajo que dice rellenar los valores de las celdas en las celdas vecinas vacías de la columna seleccionada actualmente. Entonces yo selecciono la columna y voy para abajo, digo, bueno, completa para abajo. Y fíjense cómo se me completaron todas las que estaban vacías, se me completaron correctamente, con la que estaba inmediatamente superior llena. Entonces acá se me puso deporte, acá trabajo. ¿Vieron? Así es como yo relleno valores faltantes. Esto hay que ver si falta, porque la persona que hace esa base la está haciendo incorrectamente y se olvida de ponerle la secretaría, la delegación, lo que sea, o si falta porque tiene esta lógica de decir, bueno, pone solo en la primera y después el resto se entiende que es la misma secretaría.
Así podemos. Entonces esto es en query, estoy en query, voy a transformar y tengo acá la tablita con la flechita para abajo, que es rellenar, y pongo, me rellena para abajo o para arriba, lo que yo le diga. Acá yo le puse que rellene para abajo, entonces deporte, la de abajo me puso deporte, y trabajo, la de abajo me puso trabajo. Esa es otra de las funciones básicas de Power Query. Después, cambiar tipo de datos era el cambiar el formato, que lo podemos hacer como ya les dije. Por ejemplo, acá vamos, sueldos de enero, todo lo que es legajo, todo eso lo ponemos en texto, sustituir la actual. Y después me voy fijando, por ejemplo, sueldo, acá tengo, voy acá y le pongo el número decimal fijo que tiene el signo peso, y fíjense que va a aparecer ahora con los decimales, todo, y lo tengo bien. Voy haciendo lo mismo en todas las bases. Esta es otra de las cosas que sí o sí tenemos que hacer, ir viendo para poner todo en su formato adecuado. Y sueldo marzo, voy a hacer lo mismo. Texto, sustituir la actual, y acá número decimal, sustituir la actual. Y después yo creo, bueno, acá en ausencias también, en legajo como texto. Cantidad de ausencias la dejo como número porque ¿cuál es digamos, el criterio de dejo como número o lo pongo como texto? Yo con el legajo, el DNI, el quit, lo que sea, no voy a aplicarle fórmulas como suma, resta, ni nada. No lo voy a tratar como un número realmente. Entonces, para tener menos problema, lo pongo como texto. Que lo tome como texto. En cambio, en cantidad de ausencias, por ejemplo, yo una de las cosas que voy a querer hacer, digo, bueno, el mismo legajo tiene una ausencia acá y 3 ausencias acá. Yo probablemente lo que voy a querer hacer en alguno de los gráficos es decir, bueno, poneme cuántas veces faltó cada uno. Entonces tiene que sumar, que si es el mismo legajo me va a sumar 104, no me va a poner 1 y 3, sino que me va a poner 104, 4 ausencias, me va a sumar. Lo va a usar como un número, le voy a aplicar fórmulas para que lo use como un número. Ese es el criterio, digamos. Y así con todo. Por ejemplo, en esta base laboral, legajo texto, la estructura, las cátedras también, porque es el número de cátedra, digamos. No lo voy a usar como número en sí, la sucursal pasa lo mismo, papá, pero después tengo por ejemplo, acá tengo la cantidad de horas que trabaja, sí, necesito que me lo deje como número, porque yo voy a hacer una suma de esa persona, cuántas horas trabajó en tal mes, etc. Tengo que aplicar un criterio ahí de decir, bueno, ¿me sirve como número o no? Si no me sirve como número, no lo voy a tratar como número, lo mando como texto y es lo más sencillo. Después, filtrar datos irrelevantes. Es otra de las cosas que vamos a hacer en query. Era eso que les decía. Por ejemplo, voy acá. Tuki. Yo, por ejemplo, tengo esta base donde tengo los empleados. A ver, voy a ver. Por ejemplo, acá tengo las distintas categorías. Pero yo en este tablero solo quiero ver el tema, no quiero ver los administrativos y todo eso, sino solo las horas cátedras. Entonces, desfiltro todo y yo solo quiero hacer un análisis de lo que es horas cátedras. Entonces pongo todos los casos que sean horas cátedras. Horas cátedras ayudante, horas cátedras primaria, horas cátedras superior, enseñanza superior, bueno, ayudante, enseñanza superior, enseñanza primaria, enseñanza superior y horas cátedra. Entonces digo, bueno, yo solo quiero ver esto. Los otros, la verdad que no lo voy a analizar en este tablero. Entonces filtro solo los casos que me interesan y aprieto aceptar. ¿Vieron cómo filtré? O sea, apreté clic izquierdo sobre la flechita que aparece en la columna que yo quiero filtrar
me aparecen todos, los desfiltré en lo que es seleccionar todo y después seleccioné solo los que quiero. Y le aprieto aceptar. Entonces me aparecen filas filtradas, me van a aparecer solo los casos que yo voy a querer analizar en este tablero. Esto que estamos haciendo, volviendo a la base más chiquita para que nos ocupe menos tiempo de procesamiento. Esto en el caso en que yo realmente lo necesite. Tengan en cuenta que todos los objetos visuales que nosotros hagamos y todo el análisis va a tomar nada más estas filas que yo dejé visibles, que son todas las que tienen que ver con horas cátedra. Todo lo otro, jefe de departamento, todo lo que sea, lo sacó. ¿Ok? Pero no va a afectar el archivo madre. Yo el Excel, el Drive, lo sigo teniendo con todas las filas. Por lo tanto, es muy importante que si yo filtro es porque realmente solo quiero ver esos casos. ¿Ok? O, por ejemplo, si tengo un padrón de empleados, no sé, yo solo quiero ver los empleados activos. Ya no me interesa analizar los jubilados o los que tienen carpeta médica, los saco. Eso es a criterio de cada uno. Yo en este caso dejo todo lo que tenga que ver con horas cátedras, por ejemplo. Y después nos queda una parte que es combinar y anexar consultas. Esto es otra de las cuestiones que podemos hacer en Power Query, que son funciones básicas que se pueden hacer en Power Query que tengo que tener en cuenta. Por ejemplo, también el filtrado, quedarnos solo con las filas que necesitamos es, no sé, si nosotros tenemos una base de pagos a empleados, por ejemplo, que es histórica, viene de años atrás hasta la actual, yo digo, bueno, yo la verdad que este análisis que quiero hacer son solo los casos de nuestra gestión. Y ponele que no sé, que empezó en, ¿cuándo fueron las elecciones? 2023. 19. Sí, 2023, ¿no? El último cambio de gestión. Entonces yo digo, bueno, solo quiero ver lo que es nuestra gestión, entonces filtro y dejo 2023, 2024, 2025, nada más eso, y solo analizo eso. Puede ser un caso que yo quiera filtrar. Me tengo que fijar y tengo que ver desde qué columna lo filtro. Bien. Bien. Estoy viendo a ver que no me olvide nada en este caso. ¿A qué nos ayuda este filtrado? A enfocarnos solo en lo que nos importa a nosotros en nuestro tablero. Tengamos en cuenta eso, que como analista de datos nosotros tenemos que dejar solo lo que nos importa. ¿Por qué? Porque si nosotros dejamos todo lo de los años pasados que no nos interesan, en los objetos visuales va a molestar esa información. Y aparte de que nos va a agregar peso al tablero y va a llevar más tiempo de procesamiento. Ahora vamos a otra de las funciones que es combinar y anexar consultas, que son funciones de consolidación de datos, de unificación de datos. ¿Para qué nos sirve? Para juntar información de varias fuentes en una sola. ¿Qué podemos hacer? Podemos combinar dos tablas. Por ejemplo, en este caso vamos a combinar. Acá tenemos una tabla de empleados, que es como un padrón de empleados, donde tenemos el legajo, el nombre y la secretaría en la que trabaja, y combinarla con esta que es de ausencias, que tenemos, y la cantidad de ausencias. No tenemos nombre, no tenemos secretaría, no tenemos nada. A ver, yo voy a salir de Query un cachito y voy a ver que estas bases estén conectadas. Básicamente, mira. Acuérdense que la relación, el modelo, el DER, el modelo de relación lo vamos a ver acá en este diagrama en Power BI Desktop. Voy a achicar para ver. Entonces yo tengo que ver cómo están conectados empleado
con ausencia y no están conectados. Entonces voy y los conecto. ¿Por qué las voy a conectar? Por el legajo, que es el valor común que yo tengo en las dos tablas. Ausencia con empleado, agarro el legajo, lo tiro en este legajo y miren cómo se conecta. La relación que genero es de 1 a varios. ¿Por qué? Porque cada legajo en la base de empleados aparece una sola vez. Porque te acuerdan que quitamos el duplicado, o sea que aparece una sola vez. Y en cambio, en la lista ausencias, cada legajo puede aparecer más de una vez. En el caso de que un empleado, o sea, un número de legajos, falte más de una vez, se tome varias licencias, por ejemplo, se tome una licencia por enfermedad, después se tome la licencia anual, vacaciones, etcétera, va a aparecer más de una vez, en más de un registro. Entonces, la relación es de 1 a varios. Es una relación aceptable. Voy acá, transformar datos, la tengo relacionados. Entonces yo digo, bueno, lo que voy a hacer en este caso, lo que yo quiero es generar que en una sola vista, o sea, yo en una sola tabla no tenga que estar entrando las dos tablas, me traiga, por ejemplo, en esta, en empleados, que yo ya tengo el legajo, el nombre del empleado y la secretaría donde trabaja, traerme otra columna que me diga las ausencias que tuvo esa persona, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace esto? Yo estoy en la tabla empleados, que es donde me quiero traer lo de la tabla ausencias. Y tengo acá, en inicio, esta que dice combinar. Aprieto ahí, que tiene una flechita, y voy a poner combinar consultas. Y ahí te tira dos opciones. Combinar consultas para crear una nueva. ¿Cuál es la diferencia? Si yo le pongo combinar consultas, me voy a traer de la otra tabla a esta tabla en la que yo estoy parado. Si yo pongo combinar consultas para crear una nueva, me genera en query una tercera tabla combinando las otras dos. Yo en este caso, la que más se usa es combinar consultas siempre, para no agregar más información al paper. Entonces se me abre esta ventana que dice combinar. Selecciono una tabla y las columnas coincidentes para crear una tabla combinada. Entonces, la primera tabla ya me la pone y me dice, bueno, la tabla empleado, que es donde yo estaba parado. Y la segunda tabla es ausencias. Entonces yo lo que tengo que combinar acá es decirle, bueno, el valor que me conecta es el legajo. Entonces aprieto en ambas la columna legajo, que es cómo me va a ir a buscar la otra. Y dice, tipo de combinación externa izquierda, tabla primera, coincidencia, etc. Y me dice, la selección coincide con 3 de 4 filas de la primera tabla. ¿Qué significa eso? Que solo 3 de los 4 empleados que yo tengo en registro tienen ausencia, ¿no? Entonces, en esto me tiene que coincidir en algo, porque si me coincide en 0, no me sirve de nada combinar esas cosas. Entonces acá aprieto combinar. Fíjense cómo me apareció esta columna que dice ausencia y me dice table. No me dice nada. Voy a esta flechita, vieron que hay como una flechita para cada lado, aprieto acá y pongo expandir y digo, bueno, ¿qué me tengo que traer de esa otra tabla? Están todas seleccionadas, yo le pongo, no me interesa traerme la columna legajo, pues yo ya la tengo en la primera tabla. Lo que me interesa traerme es la cantidad de ausencias. Y la selecciono y pongo aceptar. Y entonces me va a traer así. El ID, el legajo 101 faltó 2 veces, el 102 faltó 5 días, el 104 falta un día, 104 me falta. Acá me duplicó y me dice, bueno, 104 faltó 1 y 3. Y el 103, null. ¿Qué significa eso? Que no faltó. Lo que yo voy a ir acá es hacer doble clic sobre esta columna porque me quedó ausencia, que es la tabla desde donde me la traje, cantidad de ausencia. Entonces yo acá le voy a dejar solo el nombre ausencia. Y lo dejo como número porque está correcto, digamos. Y ahí, de esta forma, nosotros combinamos dos columnas. Entonces ahora yo tengo toda la información cada vez
que agreguemos empleados o que se agreguen ausencias, por ejemplo, cada vez que el 103, María Gómez, falte, si falta y lo agregan acá en ausencias, me lo va a traer acá. Entonces yo ya voy a tener que mirar y controlar una sola base. De esta forma combinamos consultas. Lo que nos hacemos para combinar consultas es traernos la columna de otra base y la agregamos al costado de nuestra base, se la agregamos. Siempre tiene que ser por un valor común que yo pueda combinar, que Power BI pueda combinar, digamos, ¿no? Entonces en este caso era legajo, el legajo estaban los dos y me lo traía a través del legajo, va y se fija, bueno, este legajo tiene alguna ausencia, me la traigo y genera una nueva columna. Esta es una forma de consolidar dos tablas. Ay, me agarró frío y me dio un estornudo. Disculpen. Esta es una forma de combinar, consolidar dos tablas en una. Otra de las formas es no combinando, sino anexando. Recuerdan que yo cuando les hablé de cualquier cosa, si tienen alguna duda o algo, me escriben en el chat, ¿eh? Yo estoy atenta a ello. No veo... Bien. Bien, hasta ahora vamos. ¿Se acuerdan cuando yo les hablé de las posibilidades que había de conectar bases? Entre ellas era conectar una carpeta específica. Entonces, a ver, espérenme un minuto que me está hablando Alexa. Bien. Me estaba molestando, estaba haciendo ruido. Cuando yo les hablé de conectar distintos tipos de base, una de las opciones era conectar una carpeta directamente. Entonces yo les decía, bueno, todos los archivos que estén dentro de esa carpeta tienen que tener exactamente la misma columna. ¿Por qué? Porque se anexan las bases que están adentro de esa carpeta. Entonces, otra de las posibilidades de consolidar más de una base en una misma base es anexar consultas. ¿Qué significa anexar? O sea, si combinar lo que hago es agregar al costado más columnas, en anexar consultas, yo lo que hago es pegar una base abajo de la otra, ¿no? Tantas bases como quiera. Así es lo que digo. Lo que voy a hacer es no le agrego columnas, sino que le agrego filas a mi base. ¿Ok? Le voy agregando filas de otros archivos. Por ejemplo, en este caso yo tengo una base que conecté, que es sueldos de enero. Entonces, estos son todos los sueldos que yo pagué en enero. Después tengo sueldos febrero, que es la misma base, pero con todos los sueldos que yo pagué en febrero, y lo mismo con sueldos marzo. En este caso yo me agregué estos casos. Lo que yo quiero hacer en este caso es evitar trabajar archivo por archivo. Entonces me traigo todos los archivos de los pagos de sueldo a uno. ¿Ok? ¿Cómo lo hago? Para unificar todo en una misma tabla. Los pasos son muy parecidos. Yo me paro sobre sueldo enero, por ejemplo, que es el primero, voy a combinar, inicio combinar en Power Query. Todo esto que estamos haciendo, recuerden que es en Power Query. Y acá, abajo de lo que recién usamos, combinar consultas. Abajo tenemos anexar consultas. Voy a la flechita. Ay, se me cerró porque se me abrió una cosa de web. Anexar consulta y tengo anexar consultas para crear una nueva. Es la misma lógica que el combinar, digamos. Entonces yo lo que le voy a poner acá es anexar consultas y me traigo a esta base, porque si no genera una nueva. ¿Cuántas quiero? Concatena filas de dos tablas en una única tabla. Entonces me dice, ¿son dos tablas o tres o más tablas? Y en este caso son tres o más tablas. Las tablas disponibles, yo ya tengo el sueldo enero, que es la actual en donde yo estoy parada, y me quiero traer sueldo febrero, agregar, y sueldo marzo, agregar. ¿Vieron cómo las estoy agregando? Y ahí pongo aceptar.
Y fíjense que en esta base, que es sueldo enero, me traigo todas. Son muy chiquititas, fíjense, sueldo febrero tiene 4 filas, ¿cuándo no vean? Sí, y sueldo marzo también 4 filas, o sea, son muy chiquititas, enero también tiene 4, pero ahora me voy a tener una base con las 12 filas. Tengo que tener en cuenta, es muy parecido a lo que es conectar una carpeta. Tengo que tener en cuenta que los nombres de las columnas, la estructura de las bases que yo voy a anexar sea igual. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, en sueldo enero tengo legajo con la L mayúscula, nombre con la L mayúscula, secretaría, etc. Pero si yo en sueldo febrero me confundí y la base le puse legajo con la L minúscula, llega, ahí está, le cambio. Entonces, fíjense que acá, en la columna legajo, en la anexada, en todas las de febrero va a aparecer null, porque no encontró esta columna en la de febrero, porque yo la cambié a legajo. Y me va a aparecer al final otra columna que es legajo con minúscula, que es como yo se lo cambié, con ese dato. Y queda desprolijo. Entonces, lo que yo tengo que tener en cuenta para anexar consultas, voy a volver a febrero, le voy a cambiar bien y van a ver que se va a arreglar. Es que los nombres de las columnas estén escritos exactamente. Pero, por ejemplo, yo tengo esto, y en febrero tengo en febrero, por ejemplo, quito esta columna secretaría y me queda solo con estas columnas, van a ver que lo que me va a aparecer es en la parte de febrero secretaría vacía, pero el resto de los datos yo me lo estoy trayendo. Entonces puede ser que te falte una columna si no es un dato importante, pero tener en cuenta que todas las columnas que yo me quiero traer todas juntas, que estén escritas exactamente. Tengan en cuenta que Power BI reconoce minúscula, mayúscula, reconoce un tilde, si alguien le pone un tilde, escribir secretaría con el tilde en la I o secretaría sin el tilde, lo va a tomar como 2 columnas distintas. O sea, es bastante quisquilloso en ese... y acá le voy a sacar el columnas quitada y ahora se va a arreglar. Es bastante quisquilloso, o sea, como que tiene en cuenta todo, si hay un punto, si no hay un punto. Entonces hay que tratar de estandarizar. Por ejemplo, bueno, no es el caso de esto porque son de ejemplo, pero nosotros en nuestra oficina tenemos como bastante estandarizado decir, bueno, los nombres de las columnas en todas las bases, porque todos trabajamos con todas las bases, tienen que ser la primera mayúscula, el resto en minúsculas, sin tildes. O sea, aunque quede feo, lo manejamos así. Después cada uno en su tablero lo arregla y lo soluciona a su gusto y semejanza, en los objetos visuales y todo, pero las bases ya tenemos estandarizados que siempre escribir. Como tener eso nos facilita, nos va a ayudar a que si queremos anexar van a estar siempre escritos igual, etc. Entonces, esta es otra de las formas de unificar. Y lo que hago es combinar, pego columnas de otra tabla al costado. Anexar, pego filas de otras tablas abajo. ¿Ok? Las voy pegando abajo. Bien. Estos son más o menos las funciones más básicas, digamos, ay, disculpa, me trabé. Las funciones más básicas de Power Query. Ahí estoy. Otra de las funciones bastante básicas y que nos puede servir, por ejemplo, en estos casos no. Bueno, sí, por ejemplo, acá que yo tengo, bueno, empleados, por ejemplo, los tengo acá. Entonces digo, bueno, lo que pasa muchas veces cuando tenemos bases con nombres de empleados, a nosotros nos pasa un montón con los nombres de los municipios o lo que sea, puede pasar que como son manuales, no son bases que se generan automáticamente o se descargan de un sistema, es que puede haber
un espacio de más, un espacio de menos, o sea, un espacio de más que nada, al principio, al final, que por ahí no nos damos cuenta que existe ese espacio y Power BI no los conecta porque no los reconoce como lo mismo, porque este tiene un espacio al final y este no tiene un espacio al final. Entonces nosotros necesitamos eliminar ese margen de error. Lo que usamos es la función trim. Como yo les decía, todo está en inglés. En Power BI es la función trim. ¿Cómo la hago? Por ejemplo, en este caso voy a empleados, la base nombres, y me pasa que quizás, no sé, Ana Pérez, alguien la haya escrito en alguna base con Ana Pérez espacio, y después la guardo. Y vieron que queda ese espacio. Entonces lo que voy es a transformar. Acá tengo que ir a formato, acá fíjense que hay una ABC con un lapicito, formato, y acá voy a recortar. Trim es recortar, y miren lo que dice, quita los espacios en blanco iniciales y finales de cada celda de las columnas seleccionadas. Y ahí lo aprieto, aparece texto recortado y ahí ya no va a existir ningún espacio, ni al principio ni al final del nombre. ¿Ok? Entonces nos va a facilitar la cuestión. Bien. Lo que hay que tener en cuenta para todo esto es que lo que hace Power BI es automatizar la limpieza y la preparación de datos, porque todo esto que nosotros vamos a hacer al principio cuando conectamos una base de datos lo vamos a hacer una sola vez, o sea, puede ser que después tengamos que volver y hacer otras cosas, pero todo esto lo vamos a hacer una sola vez, el quitarle los espacios, la función trim, recortar, la vamos a hacer una vez y ya después, con los registros que se vayan agregando a la base, ya Power Query lo va a hacer de manera automática. Es automatizar ese trabajo que nosotros en las bases lo tenemos que hacer una y otra vez cuando van agregando registros, es automatizarlo y sacar ese tiempo de trabajo repetitivo que saca, digamos, de nuestros recursos, de nuestro tiempo de trabajo que tenemos que volver una y otra vez porque ya está hecho. Cuando ponemos a actualizar, Power Query va a volver y va a aplicar todos estos pasos. Entonces va a cambiar el formato, va a quitar los duplicados, va a rellenar hacia abajo, va a traer siempre las ausencias si se agregaron, va a cambiar el nombre de la columna esa y yo no toco el archivo madre, yo lo hago en Power Query, digamos. Bien. Anexar las bases, combinar las bases. Bien. Estas son las funciones principales, digamos, de Power Query. Son las que más vamos a hacer. Esto es todo, a ver, es un trabajo, como todo trabajo en la cocina, que yo les digo Power Query es como la cocina de Power BI. Es ese trabajo que es invisible porque el usuario final no lo va a ver como tal, pero que es súper necesario para que el trabajo posterior, que es de los objetos visuales y todo, muestre un dato fidedigno, un dato certero y no nos muestre cualquier cosa. Es como ese trabajo silencioso que hacemos tras bambalinas, que nos lleva tiempo al principio, porque al principio es medio un embole de decir, bueno, cuando conectamos la base tenemos que hacer esto, y nos lleva un tiempo y parece que no estamos haciendo nada, pero estamos haciendo un montón, porque es súper importante ese paso, digamos, del tablero. Bien, vamos a ver acá, lenguaje M ya lo vimos, funciones dentro de Power Query. Vamos a ver filtrar datos irrelevantes, combinar y anexar consultas, documentar transformaciones, que son los pasos aplicados, anexar bases acá en el PowerPoint que yo les subí a la clase 3, van a tener esto, anexar bases, y fíjense cómo gráficamente ustedes pueden ver que es pegar una tabla abajo de la otra, digamos. Y esto, bueno, si no está la C en esta segunda tabla va a aparecer vacía, son todo lo que les mostré. Acá les muestra cómo hacerlo.
esto está bueno para generar un repaso. Después ustedes con sus propias bases poder hacer esto. Si quieren, si ustedes quieren, yo les puedo subir estas bases que usé de ejemplo para que ustedes lo puedan probar, porque por ahí, qué sé yo, no tienen bases que anexar o eso, lo pueden probar, avísenme y se los subo al aula virtual. Bueno, acá les muestro paso a paso cómo hacer, es lo que yo les mostré desde Power BI, a mí me gusta como darlo más práctico, mostrárselos específicamente en Power BI, y acá lo tiene. Y después combinar bases, acá les da el ejemplo, combinación de datos, cómo lo hacen, bien. Acá son los comentarios finales. Dale, las voy a subir a las bases, me lo anoto, yo me anoto todo porque después termino la clase y me puedo trabajar y me olvido. Subir bases de ejemplo. Para anexar, combinar y anexar. Bien, ahí está. Bien, comentarios y recomendaciones finales. Hay que tener en cuenta que Power Query como tal es utilizado principalmente para limpiar y ordenar las bases de datos. Es eso, las limpiamos y las preparamos para lo posterior. Luego vamos a utilizar lo que es la vista de datos en Power Desktop para crear columnas calculadas que nos van a permitir, por ejemplo, moldar bases para obtener los resultados que queremos visualizar. Van a ver, a partir de la clase que viene vamos a ver otra parte de Power BI Desktop que es DAX o vista de datos. Ustedes lo van a ver si lo tienen en español como vista de datos. Van a escuchar que quizás yo lo llame DAX, es como estoy acostumbrada a llamarlo, porque es la versión en inglés. Ahí lo que vamos a hacer, columnas calculadas, vamos a hacer medidas y todo para ir preparando las bases, digamos, a moldarlas a los resultados que vamos a querer visualizar en el objeto visual. Son los pasos, o sea, conectamos las bases, las depuramos, las transformamos en query, después generamos estas medidas y columnas calculadas en DAX, para que ahí es como que empezamos a moldar el dato de acuerdo a lo que queremos mostrar en los objetos visuales, que es la clase final. Como recomendación, quitar todas las columnas y filas en blanco que no se van a utilizar en el modelo. Todo lo que yo les decía, tienen columnas. A ver, la tabla que ustedes van a usar tiene 30 columnas y en realidad a ustedes solo les interesa el dato de las primeras 15, quiten todo el resto, como yo les mostré de quitar columnas, que para hacer selección múltiple aprieto control y voy seleccionando, o voy quitando de a una, lo que a ustedes les sea más fácil, quitarlas. Hay filas que no nos interesa, por ejemplo, decíamos todo registro de pagos y la verdad que a mí solo me interesa desde 2023 en adelante y tengo más viejos, todas las más viejas las saco, las filtro, las elimino, chao, se fueron. Porque no van a ser utilizadas en el modelo y están ahí cargando peso y molestando. Y de esa forma no se van a cargar datos null, innecesarios o redundantes, datos que a nosotros no nos interesa tenerlo, ¿ok? Y tengan en cuenta que si bien hay funciones que van a ver que son muy similares en Power Query y en Power BI Desktop, en lo que es vista de datos, es recomendable que la transformación de los datos la realicemos en Power Query. ¿Por qué? Porque es más eficiente, o sea, todo lo que yo pueda hacer en Power Query, aunque lo pueda hacer en otro lado, lo hago en Power Query. Power Query es lo más eficiente de Power BI. Por lo tanto, si yo quiero filtrar, si bien van a ver que en datos van a poder filtrar, lo más eficiente es filtrar en Power Query. Entonces filtro en Power Query. Cambio de formato, lo mismo, lo hago en Power Query. ¿Por qué? Porque ya me generan los pasos aplicados que se van a aplicar automáticamente. O sea, todo lo que puedo hacer en Power Query, lo hago en Power Query. Bueno, hasta ahí ya tenemos descargado Power BI, hasta acá, digamos, paren que voy a sacar esto. Voy a detener de compartir. Hasta acá ya
tenemos que tener descargados en nuestras computadoras Power BI, desktop. Ya empezamos a preguntarnos, bueno, ¿qué tipo de tablero quiero hacer? ¿Qué preguntas quiero responder? ¿Y con qué bases de datos yo puedo responder esas preguntas? Tendrían que ya haber empezado a conectar sus bases de datos, ¿no? Tengan en cuenta algo que por ahí siempre surge, es decir, bueno, nosotros decimos, bueno, armemos un tablero. La idea principal de este curso es que ustedes terminen con un tablero que les pueda servir para sus trabajos. Entendemos que muchas veces al ser tan introductorio el curso les da miedo o no quieren. Yo les juro que si ustedes se ponen, arman un tablero. En el municipio, la edición pasada, armaron buenos tableros y tableros que les sirven para trabajar, así que está buenísimo, en todas las ediciones ha pasado eso. Pero bueno, otros no se han animado y pueden usar el tablero maqueta y las bases de datos que nosotros les brindamos. Pero traten de hacer sus propios tableros. Agarrar las bases de datos de su trabajo y armar su tablero. Y apóyense acá en estas clases, preguntarme, mandarme mail, escribir en el foro, que yo les pueda contestar ahí para que a ustedes les quede una herramienta de trabajo real para poder automatizar su trabajo. Si no quieren utilizar sus bases de datos porque son sensibles, datos sensibles o lo que sea, o sienten que no, agarren bases inventadas, cámbienlas. Pueden agarrar, vieron que hay una política de datos abiertos en la provincia de Buenos Aires, hay un catálogo de bases de datos de los distintos organismos de la provincia de Buenos Aires, pueden agarrar alguno de eso, acortarlo. Fíjate, chicos, no tienen que ser datos fidedignos, yo no lo necesito como tal para aprobar el trabajo, sino solo ver que puedan manejar datos. Entonces, ya tendrían que tener descargado Power BI, conectadas las bases de datos que van a utilizar, mínimo 2 bases de datos como para poder relacionarlas, generar el modelo de relaciones. Tampoco se pide mucho más porque es un curso introductorio, no es que les pedimos un tablero con 10 bases ni en pedo. Y ahora, a partir de esta clase, lo que van a poder hacer es emprolijar esas bases, esos datos en Power Query, poder filtrarlos, cambiarle el formato, cambiarle el nombre de columna, anexar bases, combinar bases, lo que ustedes creen que es necesario para sus bases de datos. Esto va a ser clave para que luego los cálculos que hagamos en la vista de datos en DAX salgan bien y para que el tablero sea confiable, muestre un dato confiable. Así que lo que les propongo es que ustedes en esta semana se pongan a hacer eso, a practicar, chicos. No van a afectar el archivo madre, o sea, el archivo madre queda tal cual, no lo afecta, sino que lo afecta cómo lo toma. Así que prueben todo, prueben eliminar columnas, eliminar filas, completar, anexar, combinar, hagan de todo, que va a estar bueno, o sea, y no afectan al archivo madre. Y Power BI es practicar, 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 practicar. Van a ver que más o menos todo es bastante intuitivo, son botones, pero practicar. Ya en la próxima clase vamos a ingresar a la parte de los cálculos, que es la vista de datos o DAX, que la verdad que está muy buena y así que súper interesante. Y ahí es donde los datos van a empezar a hacer cálculos, a mostrar resultados, ¿no? Que eso después se va a ver en las visualizaciones, en los objetos visuales. Así que bueno, ¿alguno tiene alguna consulta o algo que haya quedado medio trunco, algún conocimiento? Yo lo que voy a hacer es subirles estas bases chiquititas que yo estuve trabajando en la clase, que yo las preparo como para trabajarlas en la clase y que no se quede colgado Power BI, entonces trabajo muy chiquititas. Se las voy a colgar para que ustedes las puedan toquetear ahí en Power BI, las suben, las conectan y empiezan a chusmear ahí. Y bueno, no sé si tienen algo más. Bueno, chicos, nos vemos el próximo lunes. Recuerden que ya tienen para completar el cuestionario, así que pueden meterse.
Sí, intentaste entrar, Gabriela, y pudiste. Imposible. Bueno, entonces me voy a fijar y voy a ver para ver eso. ¿Ya pediste? ¿Vos a quién pediste? Porque si no, yo igual ya me anoté tu nombre, tu mail, todo, así que voy a mandar también mail. Eh, no, tranqui. Voy a mandar mail diciendo tu caso. Me voy a fijar que estés en la lista, digamos, de los alumnos de este curso, que no, si te llegó el mail para ingresar a la clase, supongo que sí. Y bueno, nos vemos la semana que viene. Saludos a todos.